¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta charla que hoy tenemos con ustedes. Un tema maravilloso, tremendo, y me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Ariel Arriaga y quiero compartir con ustedes algo especial en este día para todos y cada uno de ustedes. Todos en el grupo ATC somos parte de una familia maravillosa. Yo quiero que usted se sienta cómodo, confortable, quiero que usted se sienta bien delante de Dios, delante de su familia, delante de sus compañeros. Por eso en este día me da mucho gusto poder presentarles al ministro David Herrera. El hermano David Herrera es pastor del Centro Familiar Cristiano Lluvia Tardía. Así es. Pastor, bienvenido aquí a su casa. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación y esperamos esta plática sea de mucha bendición. Así sea. Y gracias a ustedes por escuchar este podcast, y yo sé que será de una bendición especial para cada uno de ustedes. El tema de hoy va a ser salud emocional y espiritual en la familia. ¿Cómo es esa salud? ¿Por qué es importante la salud mental y familiar también con nuestros integrantes, esposas, hijos, quien viva con nosotros en el seno familiar? Y vamos a enfocar esto mucho en la ansiedad, cómo trabaja la ansiedad, cómo funciona, qué herramientas hay, cómo se detecta la ansiedad, cuáles son esos síntomas de la ansiedad, el estrés, pero también cómo hay una solución de parte de Dios, del Santo Libro, de la Biblia. Pastor, introdúzcanos un poco acerca de este tema de la ansiedad, cómo nos afecta tanto hoy en día a las familias. Realmente, ingeniero, podemos ver cómo hoy en día la ansiedad es algo que está realmente desbalanceando a la juventud, aunque sabemos que afecta en todo tipo de edad. Cómo afecta el comportamiento, sobre todo el carácter, es afectado por la ansiedad, por el estrés, y eso hace que podamos cambiar aún de identidad, traicionar nuestros valores. Realmente la ansiedad puede convertirnos en algo que no somos. Es algo que es muy importante poner atención. ¿Por qué? Porque podemos ver cómo ha habido casos en estos tiempos que por motivos de ansiedad no controlada, que por motivos de emociones desbordadas, ha habido catástrofes horribles. Entonces es hermoso que podamos tocar este tema y podamos hablar sobre la ansiedad. ¿Por qué? Porque creo que es algo que la gente tal vez no le pone mucha atención y la camuflajea llamándole cansancio, la camuflajea llamándole otra cosa, y no nos damos cuenta que la ansiedad empieza a afectar emocionalmente nuestro comportamiento. Híjole, qué interesante. Y fíjate, David, qué bonita introducción. ¿Cuáles son esos síntomas de la ansiedad que actualmente afectan no solamente familias, David, sino quizás hombres o mujeres que están fuera de casa? ¿Qué estarán pensando? ¿Qué estarán haciendo? Y nosotros aquí en el grupo ATC, David, tenemos mucho operador, tenemos mucha gente que maneja tractos, camiones, y precisamente para ellos es esta charla. Y quisiera enfocarme un poquito esos síntomas de la ansiedad, de la depresión, esos síntomas quizás del estrés, que a veces pensamos que solamente es un cansancio y que con que me duerma una hora con eso tengo. No funciona. Claro que no. Claro que no. ¿Por qué? Porque para poder atender la ansiedad, primero hay que detectarla. Tú no puedes atacar algo que no sabes que está. Entonces, mientras tú no reconoces que hay una ansiedad en tu persona, y para poder reconocerla tienes que saberla, tienes que identificarla. Hay patrones, y estos patrones son los que nos muestran la ansiedad. Cuando tú ves un comportamiento distinto en tu carácter, cuando tú te irritas muy rápidamente, cuando tú te desesperas muy rápido, cuando tú te vuelves temeroso de un futuro, ese es un síntoma de ansiedad. ¿Y si pasa esto? ¿Y qué tal si no llego?
¿Y qué tal si voy a llegar tarde? Y todo ese tipo de pensamientos en el futuro crean una ansiedad. Son generadores. Exactamente. Son generadores de la ansiedad. Y a veces una ansiedad oculta. Exactamente. Qué interesante. Sí, y es difícil en ocasiones para el ser humano reconocer una ansiedad. ¿Por qué? Porque en ocasiones la ansiedad viene de generaciones. Mamá fue ansiosa, mamá todo lo quería hacer así, mamá. Rápido. Papá todo lo quería hacer rápido y todo tenía que ser tan rápido que tengo que hacer esto y tal. Por eso hoy en día muchos hijos ya sufren de ansiedad a corta edad. ¿Por qué? Porque papá los volvió ansiosos en el si no lo hago me va a regañar. Y si no lo hago bien y ya está. Si no lo hago rápido. Exactamente. Entonces, ¿y de qué nos habla esto? Esto nos habla de un desbalance. Porque la ansiedad en la mayoría de los casos es provocada por una mala alimentación, por falta de sueño, de descanso, y por una mente, ¿cuál es la palabra que quiero utilizar? Una mente que no está ocupada en lo que tiene que estar ocupada. Se ocupa en cosas vanas. Exactamente. En cosas que son basura para la mente emocionalmente hablando. Exactamente. Y sobre todo en un futuro, se enfoca mucho en un futuro, tomando predicciones en un futuro incierto. Y va a pasar esto, y va a pasar lo otro, y todo eso viene a raíz de no tener la mente ocupada. Y no estar preparado, no voy a tener para aquello, no voy a tener para lo otro. Exacto. Mira, ministro David, antes de enfocarnos en un ejemplo bíblico, porque yo sé que Dios tiene un consejo para cada uno de nosotros, y usted, estimado operador, Dios tiene un consejo especial para usted en este día, en esta charla, en este podcast. La Santa Biblia, el Santo Libro de Dios, tiene una magnitud tan bonita, tan extensa, de cómo poder también controlar la ansiedad, porque muchos hombres, mujeres en la palabra de Dios también pasaron por la ansiedad. Sí, claro. Y podemos hablar de un David, y podemos hablar de un Saúl, podemos hablar de un Pablo, el propio Señor Jesucristo. Cuando fue al Getsemaní a orar, estaba en la ansiedad. Dice la palabra de Dios que sus gotas, cuando estaba sudando y estaba hablando con el Padre, parecían como gotas de sangre. Así es. Entonces estaba pasando por esa ansiedad. Pero antes de hablar de eso, déjame te platico. Nosotros tenemos diferentes operadores que circulan en México, en parte de los Estados Unidos, pero a veces hay gente, yo me voy a poner en los pies de ellos, ¿verdad? A veces puedo estar descansado, puedo estar controlado, a veces puedo estar quizás bien comido, pero de todas maneras tengo ansiedad. ¿Cómo pudiéramos manejarla? ¿O cómo viene esa ansiedad? ¿Cómo te ataca? ¿Y cuáles son esas técnicas posibles que pudiéramos tener? La psicología actual te dice algunas formas, pero quisiera enfocarme un poquito más, ministro, en qué dice la palabra de Dios con respecto a la ansiedad. Adelante. Mire, la palabra de Dios nos expresa en el libro de Mateo sobre la importancia, dice la palabra, venid a mí todos los que estén cargados y cansados, que yo les haré descansar. Y esto no habla meramente de un cansancio literal o de un cansancio físico, sino de un cansancio del alma. Y es necesario ese tema profundizar en algún momento, que el alma también se cansa. Sí, venimos arrastrando problemas, venimos arrastrando situaciones, cosas que no hablamos, las cuales se vuelven ansiedad, porque se vuelven raíces de amargura en tu corazón. Injusticias que tú viviste en la vida, humillaciones que tú viviste en la vida, y todo eso, al no descargar, por consecuente lo llevas contigo cargando. ¿Y qué es lo que pasa? Que le vamos echando y vamos echando, y no nos damos cuenta. En ocasiones la gente llega el momento, ingeniero, donde puedes dormir pero no descansar. Duermes pero no descansas. Exacto. ¿Por qué? Porque el subconsciente sigue trabajando, y es ahí donde se crea una ansiedad, que aún
estando dormido y teniendo trabajo, no me va a alcanzar el dinero. ¿Y qué tal si me pasa? Porque si de niño tú tuviste una escasez, si de niño tú pasaste por escasez, aún ya de grande con trabajo, tú puedes seguir teniendo una escasez emocional, que aunque traes dinero, tienes miedo a gastarlo, porque te quedaste con la mentalidad del pasado. Pablo nos habla en la palabra de Dios y nos expresa la importancia de renovar la mente. Renovar la mente. Claro, ¿por qué? Porque hay situaciones que vivimos en un pasado. Si alguien de los operadores, algún ejemplo, tuvo algún accidente en algún momento, mientras él no descargue eso, mientras él no suelte eso, siempre está con el pensamiento de que algo puede volver a pasar. Eso es venir a Cristo y descansar en Él. El soltar todo ese tipo de cosas. Para seguir al Pablo ahora decía: yo deseo que seas prosperado así como tu alma prospera. Porque ¿de qué nos sirve, ingeniero, tener una prosperidad económica, tener una salud física, tener una familia, si no tienes la capacidad de disfrutar? Qué tremendo, qué tremendo. Y así es el ser humano. Claro. Así es el ser humano. ¿Y a qué se debe esto? A que hemos perdido tal vez la capacidad de expresar. Es una de las grandes importancias para poder sanar la ansiedad, es tener un ambiente libre en el aspecto comunicativo. El que se te dé, se te otorgue. Tú como papá le puedas dar a tu hijo la oportunidad de que exprese lo que siente, aunque no estés de acuerdo, porque al expresar liberas. Cuando expresas, hablas, dices las cosas, liberas. Es una forma, y a veces no lo expresamos. O con la esposa, o la esposa con el esposo, el marido, o con los hijos, como bien dijiste, o los padres. Exactamente. ¿Y por qué no lo expresa? Porque cuando traté de expresarlo, me callaron. No pude liberarme. Se rieron de mí, me humillaron. Entonces todo eso, todo lo que no hablamos, licenciado, ingeniero, todo lo que no hablamos se queda. Se va quedando, ¿verdad? Y todo lo que se queda se convierte en amargura. Wow. El siguiente paso de la amargura es la depresión. Es decir, la depresión no viene de un día a otro. Tú no te deprimes de un día a otro. La depresión es la acumulación de situaciones que no hablaste en la vida. No te liberaste. Ni en su tiempo, ni tampoco fuera de tiempo. Exactamente. Por eso, me parece hermoso el que tengan estos espacios donde los operadores tengan la oportunidad de concientizar que las cosas no tienen que ser como eran antes, que tienes la oportunidad de hablar, que tienes la oportunidad de expresarte. No es malo decir tengo miedo, no es malo decir tengo duda, no es malo decir estoy cansado, tengo temor por esto, por aquello. Exacto. Okay. Porque ahí, exactamente ahí, en ese aspecto, es donde se esconde la ansiedad. Ministro, qué precioso tema, y de veras que hay mucho que hablar, que profundizar. Quisiera tocar el ejemplo bíblico de Elías. Elías fue un hombre, un profeta de Dios. En la palabra tú lo vas a encontrar en el Antiguo Testamento. Un hombre que sufrió una gran depresión. Pero ¿de dónde vino esta depresión? Según leyendo la palabra de Dios, vino de un gran éxito que pasó por su vida con un éxito magno. Triunfó con aquellos profetas Baales, aquellos hombres que adoraban a Baal, aquel Dios que iba a ayudarlos, y Elías tomó este papel correspondiente y dijo: Él no es Dios, el Dios todopoderoso Jehová, ese es el Dios que nos puede ayudar y liberar, ese Dios es falso. Y tuvo una victoria tremenda, porque dice la palabra de Dios que cayó ese fuego del cielo sobre ese altar, y luego mató a esos profetas falsos. Entonces se levantó una mujer, la esposa de este hombre, Jezabel, se levantó y dijo: te voy a matar. Y le entró la depresión. Dice la palabra que le entró el miedo, huyó,
quiso hasta morirse. Sí. Ministro, dice que la palabra quiso hasta morirse, pero hubo la ayuda de Dios, nunca le faltó. Y ahí viene donde nosotros, y tú estás diciendo que debemos depender de Dios. Claro, y es que es muy importante entender esto. Dijo un teólogo reconocido, toda gran victoria requiere un gran esfuerzo. Y cuando hablamos de un gran esfuerzo, ingeniero, no habla solamente en el ámbito emocional, sino físico. ¿Qué pasó? Que después de esta gran victoria con los 450 profetas de Baal, ¿cómo se encontraba él físicamente? ¿Cómo se encontraba él emocionalmente? Fue una gran victoria, pero un precio que pagar. Estaba cansado mentalmente. Exactamente. Físicamente también. Exactamente. Estaba cansado, estaba estresado. Hasta no sabemos hasta dónde, pero dice la palabra de Dios que tardaron horas, días, pidiendo a los Baales haciendo lo suyo. Así es. O sea, estaban cansados físicamente, mentalmente, emocionalmente. Exactamente. Entonces, no importando que él sea un gran hombre de Dios, no importando que tú seas un gran trabajador, no importando lo que tú seas, fuimos diseñados con límites. Fuimos diseñados con límites, por supuesto. Y esos límites es necesario respetarlos. Porque cuando nosotros abusamos, la palabra de Dios nos expresa que nuestro cuerpo es el templo de Dios. Y como tal tienes que cuidarlo. A Dios no solamente le interesa tu alma, sino Dios quiere que físicamente estés apto para toda buena obra. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Terminando esta gran batalla, esta gran victoria que triunfó, llega otra de golpe. Entonces él tal vez físicamente, emocionalmente estaba desgastado. Es ahí donde la palabra expresa el refugiarnos en el Señor. En Dios, es correcto. El refugiarnos, ¿por qué? Porque si el profeta de Dios hubiese recurrido a Dios en el momento que esta mujer le acusó, el Señor hubiera renovado sus fuerzas. O el Señor le hubiera dicho, esto es lo que vas a hacer. Le hubiera mostrado el camino. Mas sin embargo, él actuó en lo que le sobraba. Mira. Y así actuamos muchos de nosotros. Exactamente. Así actuamos muchos de nosotros, de que sí puedes hacerlo, y aunque estés cansado, aunque estés desgastado, mal comido, sí puedo llegar. Sí. Este es un consejo muy bueno para los que manejamos unidades. O sea, si estamos cansados hay que descansar. Elías tuvo descanso en el Señor, pero también lo mandó a un arroyo y ahí durmió. Ahí descansó. Exactamente. Y luego dice la palabra que una ave vino y le dio de comer. Así es. Lo alimentó físicamente para que él pudiera su cuerpo restablecerlo. Y lo hermoso es, ingeniero, que después de esto, de que los cuervos le dieran de comer, le habla el ángel del Señor y le dice, ahora levántate, porque falta mucho por hacer. Hay que caminar. Claro. Entonces Dios está de acuerdo en que nosotros soñemos en tener, en que nosotros querramos, anhelemos crecer, triunfar. Claro. Pero si tuviese yo que encontrar un consejo para el profeta en este tiempo, yo diría que lo que faltó fue prudencia. Prudencia del hombre. Sí. Entender si es prudente, no si puedes. Porque en ocasiones allí es donde está el problema. Y esa es la ansiedad. El tengo que poder, tengo que... Aunque no tenga fuerza. Exactamente. Aunque esté cargado. Exactamente. Entonces, por eso la palabra de Dios expresa, vengan a mí los que están cansados. Hay que ir al Señor y descansar en Él. ¿Y sabe por qué mucha gente no puede venir a Dios? Por no reconocer que están cansados. No, sí puedo. Y sí puedo, y sí puedo. ¿Sabe algo tristemente? Que cuando alguien se incapacita en el trabajo o se acerca a Dios, si tú te incapacitas es porque reventaste. Tronaste, literal tronaste. O sea, tú no te tomas el tiempo para decir, siento que la vista me está fallando. Voy
voy a pedir que me den 2 días para checar mi vista, y si ocupo lentes o si tengo la vista cansada o la presión ocular alta, que me cheque. No, nada, si estoy bien, se me quita, nomás ocupo dormir. Nunca lo checamos. Porque nos es muy difícil, ingeniero, ser vulnerables. Y ahí la importancia de trabajar la ansiedad. Quiero leer un texto rápido. Adelante. Quiero que tengamos en el libro de Filipenses capítulo 4 versículo 6, dice la palabra de Dios así: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué nos habla esto el Señor? Habla de no inquietarte. ¿Por qué no inquietarte? Porque al inquietarte das lugar a las emociones. Y al dar lugar a las emociones, das lugar a la ansiedad. Y ya, entrando en esa ansiedad, es más complejo. Exactamente. Perfecto, pastor. Muy bien. No quisiéramos terminar nuestra charla, de veras, pastores. Es tan interesante, David, hablar de este tema, pero te voy a invitar próximamente para que nos compartas una segunda parte. Quisiera resumir brevemente lo que estás diciendo. Para poder desechar toda emoción y toda carga que tengamos, hay que expresarla. Hay que hablarle en su tiempo, ¿no? Como puntos número 1, hay que expresarlo, hay que decirlo, hay que transparentar con nuestras familias cualquier cosa, dejar que mi hijo hable, que mi esposa hable, que yo hable. Reconocerlo. Y reconocerlo. Sobre todo, reconocer si tu ansiedad es física o es emocional. Eso es muy importante, porque en ocasiones sí hay una ansiedad de cansancio físico, pero si tú estás descansando, estás durmiendo y sigues con una ansiedad, ya no es algo físico. Hay que ajustar. Exactamente. Hay que ajustar ahí la forma de poder quitar eso. Exacto. Porque el cansancio físico lo haces descansando físicamente. Pero dijiste algo muy importante. Hay que acercarnos a Jesús cuando dijo: venid a mí todos que estáis trabajados y cargados. Así es. Esa carga que vamos adquiriendo durante día a día es importante quitarla. ¿Y sabe algo, ingeniero? Perdón que le interrumpa, porque es necesario que esto quede claro. En ocasiones la ansiedad viene desde tu niñez. Mira, desde años atrás. Sí, tú puedes tener una vida en día arreglada, entre comillas, tener tu trabajo, tener tu familia, tener tu economía, y vivir ansiedad del pasado por cosas que no reparamos. Y una cosa bien importante, quisiera que esto retumbara en la mente y en el corazón de todos. Todo lo que no reparemos nosotros, nuestros hijos están condenados a vivirlo. Así que hay que repararlo. Exacto. Hay que repararlo. Hay que reparar. Amigos, conductores, operadores, reparemos lo que todavía es reparable. Hagamos conciencia de esto. Creo yo que es una oportunidad maravillosa de poder autoanalizarnos y ver si estamos con una ansiedad de querer llegar, de querer tener, de querer salir, cuando los tiempos son diferentes y podemos nosotros acudir a Dios, dejar esas cargas, alimentarnos bien, descansar en nuestros tiempos. Me decía el otro día un operador: yo no necesito descansar, yo puedo llegar a manejar otras 20 horas. Estás cansado físicamente, tu mente te dice que a lo mejor tú quieres, pero tu cuerpo te dice: ya descansa. Ajustémonos a esto y podamos acercarnos al Creador, que es el que nos puede liberar. Liberó a Elías, también te puede liberar a ti y a mí también. Claro, por supuesto. Pastor, ministro, David, gracias. Muchas gracias. Al contrario, gracias por la invitación, ingeniero, y fue un gusto estar con ustedes. Por último les digo, dice la palabra del Señor: no os afanéis, porque habéis de comer o que habéis de vestir, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Muy bien, excelente, pastor. Muchas gracias. Dios lo bendiga. Estamos pendientes para una segunda charla. Claro que sí. Mientras tanto, Dios los bendiga también a ustedes y sus familias. Cuídense mucho, manejen con cuidado. Dios los ama, Dios los va a proteger, pero tengamos que poner nuestro granito de arena siempre nosotros. Cuando hay que comer, hay que alimentarnos bien, hay que descansar bien, hay que pensar
en alguna carga que tengamos, depositársela al Señor y que Él se encargue, no la hagas tuya. Gracias a todos por escuchar este podcast. Dios los bendiga y los guarde siempre. Muchas gracias, pastor. Al contrario.